Hola alumnos y alumnas, estamos iniciando la clase número 10 de Estadística y Probabilidad. Contenido, combinaciones, que estaba pendiente. Objetivo del aprendizaje, utilizar permutaciones y combinaciones sencillas como técnicas de conteo para calcular probabilidades de sucesos o eventos y resolver problemas. Combinación. Una combinación es un arreglo de elementos de un conjunto de datos donde no importa el orden de los elementos del conjunto y no se consideran todos los elementos. O sea que vamos a usar combinación cuando no importa el orden y cuando no se consideran todos los elementos. Su forma algebraica o fórmula es la siguiente. C de combinación de n sub k es igual a, en el numerador, n factorial sobre, en el denominador, entre paréntesis, n menos k factorial por k factorial. O, otra forma que la pueden encontrar, es c de m sub n, que va a ser igual a m factorial en el numerador y abajo m menos n entre paréntesis factorial por n factorial. ¿Ya? Aquí lo que importa es que identifiquen bien el total de datos y de cuánto en cuánto se van a ir tomando los elementos, que siempre va a ir, el total va a ir arriba de la C y de cuánto en cuánto se va a ir abajo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que identificar. La fórmula es mejor que sepan. La fórmula puede ir cambiando con distintas letras, pero la fórmula va a ser siempre la misma. Ejemplo 1. Un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. Pregunta: ¿de cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos, si nos plantean una situación así, ¿cuántos elementos hay en total? Tomate, zanahoria, papa y brócoli, 4. ¿Y de cuántas formas se pueden preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? O sea, el K, o de cuánto en cuánto va a ir de 2 en 2. Por lo tanto, si usamos la fórmula de arriba, el n va a ser igual a 4, que es el total de datos, y el k va a ser 2 porque va a ir de 2 en 2. Y si usamos la fórmula de abajo, el m va a ser 4 y el n va a ser 2. ¿Ya? Ahora no se olviden por qué combinación. Si nosotros hacemos una ensalada, por ejemplo, elijo tomate y papa. Si coloco el tomate primero y después la papa, es lo mismo que coloque la papa y después el tomate, o sea, igual va a quedar la misma ensalada. Entonces, por eso no importa el orden. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos esto? Entonces, con combinatoria con la C de 4 sub 2, que quiere decir que tiene 4 elementos y se van a ir tomando de 2 en 2. ¿Qué dice la fórmula? Si tomamos la de arriba, n factorial, el n es el total, 4 factorial sobre, paréntesis, 4 menos 2 factorial, y por k, que dice arriba, por 2 factorial. Vamos a conservar por mientras el 4 factorial arriba y abajo 4 menos 2, 2 factorial, y por el 2 factorial que estaba al lado. Entonces ahora sí me conviene descomponer el 4 hasta el 2 factorial para simplificarlo. ¿Ya? Entonces vamos 4 por 3 por 2 factorial y abajo por 2 factorial por 2 factorial. Simplificamos uno de esos 2 factoriales. No olvidar que para simplificar tiene que ser uno del numerador y otro del denominador, y siempre se simplifican las multiplicaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a quedar arriba? 4 por 3, que es 12, y abajo el 2 factorial es 2 por 1, y 2 por 1 es 2.
Por lo tanto, 12 dividido en 2 va a ser 6. Entonces ahí tenemos la respuesta a nuestra pregunta. ¿De cuántas formas se pueden preparar las ensaladas usando solo 2 ingredientes? Se pueden formar 6 ensaladas de 2 ingredientes. Ejemplo 2. Se va a programar un torneo de ajedrez para los 10 integrantes de un club. ¿Cuántos partidos se deben programar si cada integrante jugará con cada uno de los demás sin partidos de revancha? Entonces lo primero acá es preguntarse, es un torneo, por lo tanto, ¿importa el orden quién juega primero o segundo o tercero? No importa. ¿Se consideran todos los datos? No, porque para irse eliminando en un torneo de ajedrez tienen que jugar de 2 en 2. Por lo tanto, vamos a usar la fórmula de combinación. Y ahora, ¿cuál es el total de datos? 10, n es igual a 10. ¿Y de cuánto en cuánto se van a ir tomando? De 2 en 2. Por lo tanto, k va a ser igual a 2. Entonces va a ser la combinación de 10 elementos, en este caso 10 jugadores, y se van a ir tomando de 2 en 2. ¿Cuántas combinaciones van a ser posibles? Entonces va a quedar 10 factorial sobre 10 menos 2 factorial y por 2 factorial. Arriba vamos a dejar por mientras ahí el 10 factorial y abajo 10 menos 2, 8 factorial y por 2 factorial. Arriba el 10 factorial me conviene descomponerlo hasta el 8 factorial porque para simplificarlo con el 8 factorial que está en el denominador. Entonces va a quedar 10 por 9 y por 8 factorial, abajo 8 factorial por 2 factorial. Entonces se simplifican los 8 factorial y arriba va a quedar 10 por 9, que son 90, y el 2 factorial es 2 por 1, por lo tanto va a quedar 2. Y 90 dividido en 2 son 45. Por lo tanto, ¿cuántos partidos se deben programar si cada integrante jugará con cada uno de los demás sin partido de revancha? Se deben programar 45 partidos. Ejemplo 3. Una señora tiene 9 amigos de confianza. ¿De cuántas formas distintas puede invitar a 5 de esos amigos? Nuevamente, 9 amigos de confianza y quiere invitar de 5 en 5. ¿Importa el orden? No importa el orden. No, en ningún momento ella dice que quiere invitar a estos primero y a los otros después. Solamente todos son iguales. ¿Y se consideran todos los datos? No, se consideran de 5 en 5. Por lo tanto, nuestra fórmula de combinación. ¿Cuánto vale n? Son 9 amigos, por lo tanto el total son 9. Y k, 5, porque se van a ir tomando de 5 en 5. Entonces, combinación de 9 sub 5, quiere decir que en total son 9 y se van a ir tomando de 5 en 5. En el numerador va a quedar 9 factorial, abajo 9 menos 5 factorial y por 5 factorial, porque ese es el k. Arriba por mientras vamos a colocar el 9 factorial. 9 menos 5 es 4 factorial y por el 5 que estaba al lado factorial. Entonces, ¿qué me conviene? Como en el denominador tengo un 5 factorial, me conviene descomponer el 9 factorial del numerador hasta el 5 factorial, ¿cierto? Entonces va a quedar 9 por 8 por 7 por 6 y por 5 factorial. Y abajo 4
factorial por 5 factorial. Se simplifican los 5 factorial y que va a quedar 9 por 8 por 7 y por 6, y abajo vamos a descomponer el 4 factorial, va a quedar 4 por 3 por 2 y por 1. Todo esto, 3 por 2 y por 1 es 6. Entonces el 6 con el 6 se simplifica de arriba. ¿Qué va a quedar? Vamos a anotar acá. Combinación de 9 sub 5. Va a quedar 9 por 8 y por 7, y en el denominador sobre 4. El 8 me conviene colocarlo como 4 por 2, entonces significa el 4 con el 4 y va a quedar 9 por 2 y por 7, y en el denominador ya va a quedar 1, así que 9 por 2 18 y por 7 8 por 7 56, 5, 7 por 1 es 7 más 5 12. Por lo tanto, ¿de cuántas formas distintas puede invitar a 5 de esos amigos? Puede invitar a sus amigos de 126 formas distintas. Ejemplo 4. A partir de un grupo de 10 jugadores disponibles, se quiere formar un equipo de futbolito de 7 jugadores. ¿De cuántas maneras se puede hacer? Entonces, ¿cuántos jugadores son? 10. ¿Y de cuánto en cuánto se van a formar los grupos? De 7 en 7. Por lo tanto, ¿importa el orden? No importa el orden. ¿Y se consideran todos los elementos, todos los jugadores? No, porque se va a ir considerando de 7 en 7. La fórmula de combinaciones, desarrollo. Entonces, ¿cuál es el n? 10. ¿Y cuál es el k? 7. Entonces, para resolver, combinación de 10 sub 7. Entonces, ¿cuántas combinaciones voy a obtener? 10 factorial sobre 10 menos 7 factorial y por 7 factorial. En el numerador 10 factorial y abajo 10 menos 7, 3 factorial por 7 factorial. Como el 7 factorial es el mayor, entonces me conviene descomponer el 10 factorial del numerador hasta el 7 factorial. Entonces va a quedar 10 por 9 por 8 y por 7 factorial, y va a quedar sobre 3 factorial por 7 factorial. Se simplifican los 7 factorial, entonces ¿qué va a quedar? 10 por 9 y por 8, y abajo vamos a resolver el 3 factorial, va a quedar 3 por 2 y por 1. Voy a seguir acá abajo, combinación de 10 sub 7. El 10 lo puedo descomponer como 5 por 2, y el 9 lo puedo descomponer como 3 por 3, voy a encerrar ahí para que, y por 8. Y abajo va a quedar 3 por 2 y por 1. Entonces un 3 lo puedo simplificar con un 3 y un 2 con un 2. ¿Qué va a quedar? 5 por 3 y por 8, y como abajo queda 1 ya no se coloca, por lo tanto 5 por 3 15, y por 8 8 por 5 40, 4 8 por 1 8, 9 10 11 12. Por lo tanto, de 120 maneras distintas se pueden hacer equipos de futbolito.
ejemplo 5. Para una representación folclórica se necesita formar un grupo de 4 estudiantes de un taller de 8 integrantes. ¿Cuántos grupos diferentes se pueden formar? Lo mismo, la misma temática, siempre de un grupo grande se quieren formar grupos más pequeños, por lo tanto, ¿importa el orden? No, no importa el orden. ¿Se consideran todos los elementos, todas las personas? No, se consideran 4 de 8. Por lo tanto, sigue siendo la fórmula de combinaciones. ¿Cuánto vale n o el total? 8. ¿Y cuánto vale k? 4. Por lo tanto, la combinación va a ser de 8 sub 4. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 8 estudiantes y se van a ir formando grupos de 4 en 4. Por lo tanto, va a quedar en el numerador 8 factorial y en el denominador 8 menos 4 factorial y por 4 factorial. Por mientras siempre lo dejamos así hasta resolver abajo. 8 menos 4 va a quedar 4 factorial y por 4 factorial que estaba al lado. Entonces aquí 4 factorial, tengo que descomponer igual el 8 factorial como 8 por 7 por 6 por 5 y por 4 factorial. Y abajo voy a poner los dos 4 factorial, pero puedo simplificar uno solo, porque en el numerador hay un solo 4 factorial. ¿Qué va a quedar? 8 por 7 por 6 y por 5, y se va a descomponer el 4 factorial como 4 por 3 por 2 y por 1. Ya habíamos dicho que este 3 por 2 y por 1 es 6, por lo tanto se puede simplificar con el 6 de arriba. ¿Qué va a quedar entonces? 8 por 7 por 5 y abajo va a quedar el 4. El 4 lo puedo simplificar con el 8 y me va a quedar 2. Y 2 por 7, 14. Y 14 por 5, 5 por 4, 20. 2, 5 por 1, 5, 6, 7. 70. Por lo tanto, ¿cuántos grupos diferentes se pueden formar para ir a la representación folclórica? Se pueden formar 70 grupos diferentes. ¿Ya? Acá el 8 también, no olvidar que el 8 lo pueden descomponer como 4 por 2 y con el 4 de abajo, por eso queda 2. ¿Ya? Permutación o combinación. Veamos el ejemplo 6. ¿Cuántos números distintos de dos cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 3, 5 y 7? Entonces, primera pregunta, ¿importa el orden? A ver, si yo elijo dos números, por ejemplo, los del medio, 3 y 5. Coloco 3 y 5 y los cambios de orden. 5 y 3. ¿Son iguales? ¿El 35 es igual al 53? No, ¿cierto? Entonces, ¿importa el orden? Sí, importa el orden. Después, ¿considera todos los elementos? No, considera de 2 en 2. ¿Ya? ¿Y se repiten los elementos? No, tampoco, porque es el 1, el 3, el 5 y el 7. A no ser que el planteamiento lo diga, se repiten los números. En este caso, no. Entonces, no se repiten los elementos. Entonces, estamos frente a una permutación o variación, que fue lo que vimos, uno de los casos de permutación que vimos en el video anterior. ¿Ya? Y ahí está su fórmula, que ya sea de permutación o variación es lo mismo. ¿En qué se diferencia? No olvidar que vimos una permutación lineal, donde se consideraban todos los elementos,
vimos una permutación circular que era n menos 1, entre paréntesis factorial, ya porque había que fijar 1, y vimos una permutación que iba de n en n o de elemento en elemento, que es el caso de ahora. Una permutación es una variación, y en qué lo diferencia de la combinación es que importa el orden y se consideran menos elementos, ya no se consideran todos. Entonces, en este caso usamos esta fórmula. Ahora, ¿cuál es el total de datos? Son 4 números. ¿Y de cuánto en cuánto se va a considerar? O sea, el n en este caso, ¿cuál va a ser? Igual a 2. ¿Está? Entonces, m es igual a 4 y n es igual a 2. Entonces, lo vamos a resolver como permutación de 4 elementos y que va considerado de 2 en 2. Eso va a ser igual a 4 factorial sobre, paréntesis, 4 menos 2 factorial. 4 factorial va a ser igual a 4 menos 2, 2 factorial. El 4 se descompone como 4 por 3 y 2 factorial. Y se simplifica con el 2 factorial del denominador, que queda 4 por 3, 12. Por lo tanto, ¿cuántos números distintos de dos cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 3, 5 y 7? Se pueden formar 12 números. Permutación o combinación. Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200.000 pesos al primer lugar y 100.000 pesos al segundo. ¿De cuántas formas se puede repartir los premios del primer y segundo lugar? Entonces, primera pregunta, ¿importa el orden? Claro que importa, porque no es lo mismo ganarse 200.000 pesos en el primer lugar que 100.000 pesos del segundo lugar. Entonces, ¿importa? Sí. Otra pregunta, ¿considera todos los elementos? No, porque está considerando nada más que el primer y segundo lugar. Entonces, no. ¿Se repiten los elementos? No, porque Eduardo y Carlos y Sergio no, solo ellos tres no se vuelven a repetir los elementos. Entonces estamos sobre permutación o variación. ¿Cuándo la descartamos? Cuando importa el orden, descartamos combinación. Entonces ya conocemos las fórmulas de permutación o variación. Ahora, ¿cuál es el total de datos? Eduardo, Carlos y Sergio son 3. ¿Y de cuánto en cuánto se va a ir considerando? De 2 en 2. Por lo tanto, n va a ser igual a 2. M igual a 3, n igual a 2. Entonces ahora lo vamos a sacar a ver como variación. Variación de 3 participantes considerados de 2 en 2. Va a quedar 3 factorial sobre, entre paréntesis, 3 menos 2 factorial. 3 factorial sobre 1 factorial. Se va a quedar 3 por 2 y por 1. Y eso va a ser igual a 6. No olvidar que 1 factorial es 1 y cualquier número dividido por 1 sigue siendo. Entonces, ¿de cuántas formas se pueden repartir los premios del primer y segundo lugar? De 6 formas. Ahora veamos, como son números chiquititos, si primero es Eduardo y Carlos, puede ser Eduardo y Sergio, luego Carlos y Eduardo, Carlos y Sergio, y luego puede ser Sergio y Eduardo y Sergio y Carlos. Ahí están los 6 posibles formas de elegir el primer y segundo lugar. Bien, espero que les haya quedado claro la diferencia que hay entre permutación y combinación. No olvidar que en la permutación importa el orden, en la combinación no importa el orden.
Bien, chicos y chicas, hemos llegado al final de la clase. Espero que no tengan problemas para resolver la tarea y si no, hagan las consultas cuando corresponda. Adiós, que estén bien, cuídense.